les parece bien, vamos a dar comienzo a esta charla con nuestra artista que se presenta hoy, Gladys Habitante. Y bueno, Luis, ¿qué te parece si ponemos entonces el PDF? Ah, acá estamos. Y acá tenemos la presentación de Gladys. Bien, Gladys. eh, bueno, acá tenemos el comienzo. A medida que vos quieras contarnos cosas, yo te entrego la sala para que nos hables un poquito de vos, de tu trayectoria, de tu arte, que es tan lindo, y tu obra. Así que te entrego la sala y podés decirle a Luis que avance en lo que nos querés mostrar, que va pasando a las imágenes. Así Bueno, que bueno, aquí yo, estamos. a ver, me voy a presentar. Ustedes están viendo mi nombre, soy Gladys Habitante. Vengo trabajando desde hace unos más o menos 40 años, un poco más. En realidad hice las dos escuelas de Bellas Artes, la Manuel Belgrano, la Prilidiano Pueyrredón, y siempre me dediqué a la docencia y en paralelo seguía realizando mi obra. La obra que estoy mostrando en esta época, en este momento, es una obra que empezó allá por el 2015. Es una serie muy grande. Yo hice diferentes muestras con diferentes partes de esta obra, porque la obra es de más de 300 trabajos. Toda la serie se llama Variaciones de color y en realidad cada una de las partes de esa serie tiene el nombre del color. Comencé con la serie de los verdes. Los verdes eran todos en la misma técnica, utilizo siempre 3 medidas con toda la obra. Y con los verdes yo empecé trabajando primero con las bases de acrílico, sobre eso yo trabajo y lo primero que hago es componer con papel. Una vez que me gusta lo que está pasando sobre el plano pintado de verde y los papeles de color, y una vez que los pego, que es como la primera parte de la composición, comienzo a trabajar con líneas y trabajo con pastel al óleo. Toda la superficie está trabajada con pasteles al óleo. Procuro jugar mucho con transparencias. Obviamente busco direcciones, busco que haya una dinámica en la obra, si bien predomina una cierta vertical y horizontal, una cierta estructura ortogonal, juego mucho también con formas que parecerían orgánicas, que en realidad lo son orgánicas. Esta serie, ya les digo, se compone de obras de tamaño que son las que son un poco más grandes, como esta que están viendo, de 100 por 130 centímetros. Después, de cada color, en la serie verdes, por ejemplo, hice, supongamos, creo que fueron 5 o 6 de los grandes. Después hice unos 30 más o menos en tamaños medianos, que ustedes van a ir viendo algunos. Acá es otra de las grandes. Los tamaños medianos son de 60 por 70 y después unos 10 trabajos de cada color de 35, perdón, por 35. Esta serie de verdes en la que yo me entusiasmé un montón, obviamente llegó un momento que dije, tengo que parar con el verde. Entonces pensé que iba a saltar al opuesto y me fui a los rojos. La presentación que comenzó con uno chiquito era uno de la serie de los rojos. Pero bueno, acá siguen los verdes. Por ahí no lo pueden llegar a ver en la pantalla, pero los papeles pegados y el pastel al óleo generan texturas. A mí me gusta mucho jugar con la textura también de los trazos, superposiciones de color, bueno, las transparencias. Algunas personas dicen que parecen cosas como si fueran bichitos vistos desde un microscopio, nunca tuve esa intención. Otras personas dicen que parecen cartografías o mapas como aéreos, tampoco tuve esa intención. No busqué que parezca algo en concreto, no estoy buscando hacer una figuración o una abstracción, en realidad es no figurativa la obra, pero aparecen formas que mucha gente relaciona con algunas cuestiones de la vida, orgánica o alguna figura o algún bichito o calles. Más que nada creo que lo que estoy haciendo es mucha investigación con todo lo que tiene que ver con el color y cómo funcionan los colores entre sí. Eh, bueno, Ahora, repito, los verdes, la primera tanda habrán sido en total unos 50 y ya me pareció que era como mucho, por eso salté al rojo. Y con los rojos al principio me parecía que los ojos se me daban vuelta para atrás, era como demasiado el contraste, era una cosa totalmente diferente, pero bueno, era lo que me propuse y ahí empecé. Esta es una de las series rojos ay, qué en los belleza. tamaños más grandes. También tiene, bueno, los papeles, como digo yo, el papel pegado, ¿no? Va a ser siempre plano acrílico,
por lo menos 2 bases de color rojo. Y sobre eso yo trabajo con los papeles y arriba trabajo con pasteles. Obviamente, arriba del pastel, una vez que lo doy por terminado, le pongo por lo menos 3 o 4 manos de barniz. Yo estoy usando mucho el barniz, que es el barniz para el medium para acrílico, un Sí, barniz que lo proteja, porque no son trabajos a los que se les pueda poner vidrio. Eh, Todos están realizados sobre placa de fibrofácil. La mayoría son de 3 milímetros o en algunos casos de 5 milímetros, pero los de 5 milímetros se hacen muy pesados. Así que sí. bueno, Gladys, sí, trabajás sin boceto, supongo. trabajo sin bocetos, sí, Claro. sí, sí. Hace muchos años que trabajo sin bocetos. La verdad es que no, en alguna época sí, sobre todo cuando estudiábamos en Bellas Artes, sí, hacíamos bocetos. Yo hace muchos, pero muchos años que trabajo sin boceto. Y bueno, voy componiendo lo que me va dictando la mirada, la cabeza y seguramente también algo de la cosa del corazón o del alma. Yo digo que hay algo por ahí porque la verdad es que a veces me han pasado incluso cosas que tienen que ver con algo medio mágico. Eh, no había empezado con esta serie todavía, pero hace muchos años vengo trabajando con técnicas mixtas. Y en un encuentro que tuvimos en Tandil, me acuerdo, un conjunto de artistas plásticos en la calle, trabajamos sobre telas, con una convocatoria que hacía el Museo de Bellas Artes de Tandil, una calle que se cerró, se hizo peatonal, durante todo un día estuvimos pintando los artistas, y yo en ese momento ya me había llevado mis papeles para pegar, mis pasteles al óleo, los acrílicos. Hice, me acuerdo, un par de trabajos, porque de verdad me entusiasmé, estuve todo el día trabajando en un tamaño, creo que era un tamaño 1 metro por 1 metro, y de verdad trabajé muy rápido, con mucha, pero muchas ganas. La consigna era que la obra que hacíamos quedaba para la gente de Tandil, les quedaba a ellos. Y fue muy curioso que lo que yo pinté en ese momento, y lo dejé en Tandil, estuvo expuesto, yo creo que era en una oficina pública, no sé si del intendente. Bueno, en realidad lo que pasó, que fue lo que digo mágico, ¿no? Porque mucha gente quería comprar esa obra porque decían que era el plano de Tandil como con una vista aérea. Yo no tengo la más mínima idea de cuál es el plano de Tandil, ni nunca lo vi de manera aérea. Pero vos sabés que se pelearon un par de personas y sé que después alguien definitivamente compró la obra. Fue muy curioso, porque digo, había algo dando vueltas en algún lugar del aire y cayó, no sé, mi obra y tuvo que ver con lo que yo pinté. Y tenía que ver con el plano de Tandil. No puedo Increíble. explicar. Igual Nada. tiene algo, tu obra tiene algo de cartografía, no toda, Sí. pero esta, por ejemplo, yo no lo veo, pero las que comenzaste a mostrar me daban esta sensación, esto direccional, ¿no? Estas direcciones que hay con las flechas, eso me da algo de cartografía. Me encanta, la verdad que tu obra, yo la conozco, ¿no? Pero Muchas hermosa. gracias. ¿Y el papel que usás, qué papel usás para el pegado? Todo Eh, tipo de papeles. Yo, Cualquiera, mire, claro. he usado papeles de servilletas de colores, que por ahí iba a muestras que hacían muchas en el Museo Carnacini en una época y había servilletas de papel de color. Me las traía a mi casa. Papeles de pedazos de cosas que he encontrado en algún rincón de mi casa, papel Sí, madera. Bueno, después, por supuesto, empezamos también a comprar papeles, digo, papeles que pudieran ser un poco más transparentes. A veces claro. sacaba los papeles, ¿viste cuando vos te comprás zapatos y vienen envueltos en ese papel blanco, Sí, todo sí. suavecito? Ahora no me acuerdo ni cómo se llama, Papel de seda es ese. Sí. como un papel de arroz, una cosa muy fina. Sí, Ese papel claro. yo lo guardo y después lo corto. Siempre me gustó mucho cortar con las manos los papeles. Sí, Eh, total. Todo tipo de papeles. Lo que cae en mis manos o lo que veo, de hecho, he encontrado algún papel en la calle tirado. ¿Vieron los papeles del cajón de manzana? Esos, Ah, es lindísimo ese papel. bueno, esos, si los encuentro, me los guardo y me los llevo. Después los uso. Tengo una valija llena de papeles, pedazos de papel dando vueltas por todo mi taller. Y bueno, son diferentes. Sabemos, ¿Cómo? sabemos de eso. Los que hacemos collage sabemos de eso. Me encanta, me Estela encanta. también. Estela también, Sí. obvio. Yo arranco de la calle, donde veo algo que me gusta, lo traigo. Sí, 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 sí. Y bueno, también obviamente compramos cartulinas de color, papeles de color. A veces de pronto compro para mis nietos, qué sé yo, viste los blogs que son de papeles de color para que los chicos dibujen.
Y veo alguno y manoteo y lo corto y lo pego, o sea, voy, pero siempre tratando de manejar esa paleta, ¿no es cierto?, limitada, o no tanto, pero bueno, que tiene que ver con la dominante, en este caso, de los rojos, por ejemplo, ¿no? Eso fue así en todos los casos. Cada una de las series, está la serie rojo, la que están viendo, ya les digo, la primera, de verdad, eran como 50 trabajos, los verdes, por suerte algunos ya no están, de los rojos, yo creo que ya después empecé como a limitarme un poco y trataba de no pasarme de 40, porque eran como demasiados y aparte después había que ver cómo presentarlos, cómo enmarcarlos. Yo Claro. cuento muchísimo con la ayuda de Nícero, porque él me hace a mí los marcos, él sabe cómo enmarcar, tenemos en casa las maderas y las máquinas para enmarcar, pero cuando me quise acordar y habían hecho un montón de rojos, dije, bueno, y ahora, y bueno, y ahí arranqué, creo que eran los amarillos, y después me fui a los violetas, o sea, fui pasando primero por los que llamamos colores primarios, después los secundarios, ¿no? Y en realidad fue algo también muy particular lo que me pasó en pandemia, porque antes de que empezara la pandemia y sin saber que se venía el aislamiento, yo había empezado la serie Negros no tan negros. Y esa serie a mí me encantó, es una serie que creo que hasta es el día de hoy que sigue, porque en realidad no la terminé nunca y no sé si la voy a terminar. Bueno, acá están viendo otro rojo, no sé si se llega a ver ¿La textura? En algunas partes el papel pegado. A veces incluso trato de romper un poco, animándome a poner un color muy saturado. Cuando digo romper es que la saturación rompe con todo. Y me parece que también está bueno animarse a que no sea todo tan armónico, sino a mandar de pronto un pedazo de papel negro o un amarillo saturado. Eso lo pueden ver en diferentes obras que forman parte de toda esta serie. La cuestión es que, bueno, cuando me quise acordar, realmente eran muchísimos los trabajos. A medida que los íbamos haciendo, Mísero me empezó a ayudar a enmarcar, me los enmarca él en realidad. Ayudar es una forma de decir, porque yo pongo más que nada la cinta atrás, los pitones, el alambre. Pero bueno, y la serie sigue, y creo que sigue porque no sé si la quiero terminar. Sí, terminé la parte de los colores. O sea, la parte de colores la di por terminada. Pero como participé en diferentes muestras, tuve la posibilidad de llevar diferentes partes de cada una de estas obras, de cada una de estas series, a diferentes muestras. De pronto tenía 3 al mismo tiempo en diferentes lugares, porque como son tantos, vos podés poner 30 trabajos en un lado, 50 en otro, o sea, se puede cuando uno tiene tanto trabajo. Bueno, mucho trabajo. Yo me divierto mucho cuando estoy trabajando, siempre digo lo mismo, es en el único momento en que me olvido absolutamente de todo. Yo no sé si no les pasa a ustedes, pero yo cuando estoy trabajando, metida, ¿no?, con mi cabeza en el taller, es como me siento como cuando era chica, viste que no había problemas, no había preocupaciones, todo era fácil, ¿no? Como cuando uno es niño. Y esto es lo que yo siento y vivo cada vez que estoy trabajando. Generalmente no hablo, no converso cuando estoy pintando, no fumo, nada, no me conecto con nada del mundo exterior. Supongo que también es como que es algo que uno, bueno, está tan metido adentro, ¿no?, de sí, que se olvida del resto del mundo. Y es bárbaro. Es lo que también es a veces maravilloso, realmente. Es reparador, es reparador. A mí me pasa eso, a mí me pasa mucho eso. Así que bueno, no sé si me quieren hacer preguntas. Bueno, acá tienen uno de los amarillos. Se notan algunos de los papelitos pegados. Sí, se nota, se nota. Se nota en realidad, la textura. Claro, incluso se nota bien en la algunos textura. casos mucha gente me pregunta si lo puede tocar porque a veces incluso dejo a propósito que el papel se arrugue un poco por la misma cola vinílica, ¿no?, que pongo y sí, claro, se puede tocar. Yo digo, bueno, es bidimensional, pero hay una textura y hay algo táctil ahí. Como los tengo muy barnizados, no tengo problema de que alguien los toque. Muchas veces, sobre todo los estudiantes, cuando estuve en Bellas Artes, en la Manuel Belgrano, en una muestra, o ahora la otra vez en el patio, en Berazategui, ¿no?, el Centro Cultural El Patio, vinieron muchos estudiantes que me preguntaban, pero yo veo la textura, ¿se puede tocar? Sí, toque, ¿no?, decía yo.
En un museo capaz te cortan la mano, pero yo no tengo problema. Ujú. Así que bueno, los chicos preguntaban, tocaban, hablábamos del arte. Lo disfrutaban desde otro Sí, lugar, ellos especialmente. sí, 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 sí. Y me decían, pero vos tenés, o inventabas, o querés hacer algún tipo de escritura, porque ven a veces algunos grafismos que parecerían como si fueran o letras o símbolos. Y la verdad es que no, no pretendo hacer ninguna escritura, no inventé ninguna escritura. Sí, formas, trazos, sí, pero en algunos casos aparecen algunas cuestiones que parecerían simbolitos, que a mí me divierten mucho Ujú. como formas y me parece que puedo usarlas en la composición. Otra de las cosas que les explico muchas veces a los chicos cuando me preguntan, yo creo que de alguna manera lo que vengo pintando tiene que ver con la vida, porque digo que, viste, la vida no es una línea recta, uno en la vida va haciendo una línea que a veces puede estar recta un poquito, pero de pronto pegas un salto, volvés para atrás, a veces te pasan cosas y se te rompen partes y las tenés que coser, y hago cosas que parecen costuras, a veces pegas un brinco y volvés y venís y volvés a ir para abajo y volvés. Y creo que es mi forma de pintar lo que siento que es la vida, que es lo que me pasa a mí por lo menos con la vida, que nunca estamos igual, que nunca somos lo mismo. Bueno, eso es lo que yo creo que estoy haciendo. La vida misma. Y qué bueno poder expresarlo mediante el arte. Es por eso tal vez esos viajes que hacemos cuando estamos pintando y es como que nos desconectamos de todo. Ay, sí, ay, sí. Bueno, a mí me resulta mucho más fácil eh, hacer, por ahí que decir, hablar, no porque no puedo hablar, he sido docente 35 años y viste cuando hablas con los alumnos, vos les explicás, le das fundamentos para el uso del color, bueno, yo daba fundamentos visuales o historia del arte y otras materias de dibujo, pero digo, uno les trata de dar elementos, ¿no? Desde la teoría, desde la práctica. Después, hablar de mi obra a mí a veces se me hace un poco difícil. Y lo que me pasó en esta serie que preparé todo un catálogo, mísero me lo hizo el catálogo, vamos a decir la verdad. Él me sacó foto de la obra y él me hizo un catálogo y lo que en ese momento fue algo que me pareció que podía hacer y algo que me gustaba fue pedirle a diferentes personas que escriban, escritores, poetas, una me la escribió Nícero, de cada color, viendo obras, me escriban algo. Poetas, sí, la mayoría poetas, cantautores, Nícero mi compañero. Fue muy increíble todo lo que tiene que ver con ese catálogo, que fue un poco como mi tarjeta de presentación que llevo a diferentes lugares para proponer muestras, porque en cada una de las series de color aparece también el texto de una persona distinta. Y me encantó cómo un otro podía poner palabras, eh, o A tu poéticas, obra. o un cuento, o algo relacionado con ese color. Qué ¿Hay bello. algún, sí, ¿hay algún artista en el que te referencias, algún maestro que sea tu guía o te Mira, inspire? eso me lo preguntaron. A mí me encantaría parecerme a un montón, la verdad lo digo. En una época admiré y miraba mucho la obra de Guayasamín, hice una serie figurativa que se llama Patas para arriba y se nota que hay una cosa puesta muy humildemente, la mirada en la obra de Guayasamín. Eh, Creo que todos los artistas que tuve la suerte de conocer personalmente, porque fueron maestros, y los que no pude conocer, pero miré, muchos, los que me gustaron, seguramente que algo de ellos, algo quedó por adentro, porque me gusta mucho Miró, me gusta mucho, pero bueno, yo tuve de maestro también a Osvaldo Atila. No. Con Ah, Atila hacíamos mucho dibujo, hacíamos mucha estructura de valor, y eso también a mí me ayudó en el laburo toda la vida. La tuve a Georgina Labró como maestra también en wow, pintura, también. fundamentos, y fueron la gente que en persona, digamos, me marcó. Obviamente que también el compañero de vida, que si ustedes conocen la obra de Nícero, no nos parecemos en nada, cada uno tiene su forma de trabajar, pero es mi primer crítico, así como yo soy su primera crítica, porque nos llamamos uno al otro para ver a cada taller, él está trabajando y me dice,
Gladys, podés venir, y me mira, me pide que le mire la obra o que le diga algo, y yo hago lo mismo con él, ¿eh? Seguramente que también Nícero, además de compañero de vida, abuelo de los nietos, de mis nietos, alguien que me acompaña mucho y también con él yo aprendo mucho. Pero no hay un artista, son muchísimos los que me han gustado a lo largo y a lo ancho, a los que me hubiera encantado parecerme. No sé, cuando vi la obra de Cislo en Perú, morí con la obra ¿La de obra de él. quién, perdón? ¿Cómo? Siglo, Cislo. Es un pintor peruano. Ujú. Maravilloso, Linda Me obra. encanta su obra, me encanta. Eh, maravilloso. pero también me gusta Anthony Clavé, el español, o sea, obviamente Picasso, los surrealistas, o sea, Sara Grillo me hace acordar tu obra también, ¿no? ¿cómo? Sara Grillo, Ah, mira, sí, sobre todo mira, los rojos. qué bárbaro. Bueno, sí, qué sé yo, uno por ahí no sabe bien, pero seguramente que todo lo que vamos mirando, y viste, por dentro algo va quedando y vamos como incorporándolo. Sí, Este, yo, lo que me quieran preguntar, la verdad es que me resulta extraño hablar, o sea, lo mío es pintar. Me resulta extraño hablar, pero me encanta que me hagan preguntas por eso, porque no sé muy bien cómo o qué decirles de mí. Disfruto lo que hago, creo que todos los que nos dedicamos a esto somos muy cabezaduras, porque es bastante difícil, sí, todos sabemos que es muy difícil, no se vive del arte, de vender obra. Yo exacto. amé ser docente, me gustó mucho la docencia y fue lo que me permitió poderme dedicar a seguir pintando, digamos, siempre fue como el poder tener ingresos por el lado de la docencia me permitió hacer lo que yo quería en mi obra. Nunca tuve condicionamientos de ningún tipo, ¿sí? Pero tenemos esa suerte. Y por otro lado, sabemos todos que en este momento, por lo menos yo no sé en otros países, hablo de Argentina porque es lo que conozco, sabemos también que los artistas plásticos estamos muy, muy en el furgón de cola de las artes en general, ¿no? Exacto. Y es difícil conseguir espacios de exposición, es difícil, por supuesto, vender obra, no es fácil. Yo he tenido suerte, he vendido diferentes obras, pero no es que, vendo un montón y entonces, no, ustedes no saben lo que es nuestra casa, somos los dos artistas plásticos. Además de nuestro taller, que tenemos cada uno su taller arriba en nuestra casa, en la planta baja nosotros tenemos un cuarto lleno de obras y arriba en el taller tenemos cada uno un cuarto de que es nuestro taller, en el medio un cuarto también con obras. Y la verdad es que en algún momento decimos, ¿a dónde vamos a empezar a poner cuando sigamos haciendo, cuando seguimos haciendo? O sea, estaba comentando esto, ¿no? Que en pandemia, que estábamos mal, asustados, preocupados, como por ahí nos pasan cosas también ahora, que no, pero a nosotros la pandemia nos encontró con materiales en nuestra casa, los dos con mucho para hacer, dibujamos, pintamos, yo retomé el grabado que hacía como 30 años que no hacía, empecé a hacer silografía de Altaco Perdido de nuevo, pero fue una manera de trabajar en la que, bueno, nos refugiamos un montón. Y a lo largo de los años uno se da cuenta que el arte siempre nos permitió también el refugio para las cosas que nos pasan, las cosas que nos atraviesan, las cosas que nos duelen. Yo esta serie que hice mención antes, la de los patas para arriba, que es una serie figurativa, de verdad, son todos hombres y mujeres patas para arriba. La hice en los años 90, yo sentía que estaba viviendo en un mundo al revés. Y de hecho ahora todavía, no, creo que ya se levantó esa serie una parte pequeña, estaba colgada en el Ministerio de Economía. Creo, Patricia, que vos la viste un poquito ahí. Sí, sí, sí. Bueno, esos eran los chiquitos. Yo había hecho figuras muy grandes, patas para arriba. Eh, Sí, Después, nada, fueron pasando diferentes cosas y después uno va viendo, ¿no? Cuando mirás un poco para atrás, bueno, no sé, hace 20 años estaba pintando otra cosa, ahora estoy pintando otra cosa. Es como que te das cuenta cómo lo que te está pasando en la vida, de alguna manera lo vas poniendo en las imágenes. Y no ¿Cómo siempre influye? abstracción y no siempre hago figuración. Voy cambiando. ¿Siempre es Pero lineal tu relación con el trabajo? ¿Es siempre gozosa? ¿Siempre es lineal o hay dudas? ¿Hay momentos
muchas dudas ah, y muchas cosas que no me gustan y cosas que por ahí quedan solamente en un papel y no las muestro. Ahora, me ha pasado también de obras que por ahí a mí no me gustan, quedaron en algún papel y alguien en algún momento la vio y la quiso. Me han pasado cosas extrañas también, ¿eh? Que por ahí a mí una obra no me gusta y a otra persona sí. En general, lo que no me gusta no lo muestro, obviamente. Y a veces también, y esto lo he hecho muchísimo, por ahí, como muchas veces trabajo sobre placa, tal vez lo que hice no me gustó, doy vuelta a la placa y pinto del otro lado. Y entonces, después viene Nícero, me hace un marco y del lado de adelante vos tenés la obra que a Habitante le gustó, pero del lado de atrás está la otra que ni la tapé y queda. Y Nícero me reta porque me dice que soy desprolija y tiene razón. Él me regula. Yo, René, hoy, decía, él hoy me reguló y me dijo, Gladys, seguí con tu reunión, que si es necesario, yo voy a atender las otras cuestiones que haya que atender. Es así, nos Bien, complementamos un montón. qué bueno. Sí, Eso es de un magnífico compañero, Gladys, definitivamente. Este, sí, sí, por sí. Dios, es así. Me está haciendo gestos, ustedes no lo ven allá al costado, me está haciendo gestos. Ahí se observa más en esta obra, por ejemplo, el papel, ¿ves? Que es como el papel de, ese Sí, se papel, ve papel de perfecto. seda, oh, ese claro, papel, sí, se ven las hermoso. texturas, me encanta, sí, sí. Precioso. ¿Trabajás grandes tamaños, Gladys? Tengo tamaños más grandes que esto de esta serie. Trabajos, Sí, pero no tan, o sea, hasta el último que hice, que es una de las series negros, no tan negros, que lo puse solamente en el patio en Berazategui, tiene, creo que llega a 1,50 por 1,50. Más no, porque de Gigante. verdad los tamaños tienen que poder entrar en nuestro auto. Nosotros tenemos una camioneta de esas tipo partner, no partner, ¿cómo se llama? Bueno, como una Kangoo de Renault, que nos permite sí, llevar toda la obra, porque de verdad, siempre decimos con Mauro, ¿no? Si tuviéramos que pagar a alguien que me haga los marcos, a mí o a él, alguien que nos transporte la obra, a mí o a él, yo creo que no podríamos hacer ni la mitad de lo que hacemos. ¿Se exacto. entiende? Entonces, la Sí, camioneta entra toda una serie completa, o sea, ponele, yo la última muestra que hice, no eran muchos, serían 40 horas, más no. No sé si llegaban a, sí, 40 trabajos, más algunas cosas locas, que eran las jaulas, que son jaulas intervenidas, que es lo último que estoy haciendo. Pero bueno, todo va en mi auto, o sea, el tamaño del auto, la obra no excede eso. Alguna vuelta hemos hecho algo más grande y lo hemos atado en el techo con el porta equipaje, pero Todo es un estamos, trabajo. es difícil porque realmente los traslados, los fletes, en este momento, la verdad que los precios son muy onerosos y nosotros tenemos que sostener todo eso. Y sinceramente, la siempre, mayoría de nosotros preferimos comprar telas, pinturas y demás que gastarlo en los fletes. Sí, Claro. sí, absolutamente, pero además tratamos, nos ha pasado a nosotros en diferentes momentos, por ahí enviar algo, suponete, a un salón y que vuelva, y uno trata de hacer un buen embalaje y Sí, protegerlo, todo con mucho cuidado y con mucho cariño, y por ahí vuelve y o te lo rompieron, o te rompieron el marco, o te rompieron un pedazo del trabajo, o una tela a la ropa, o sea, nos pasó en diferentes momentos y te duele, porque la verdad es que nos cuesta mucho todo, ¿no? Como exacto, uno sabe que hace esto porque quiere y porque ama lo que hace, pero es oneroso, diríamos, de verdad, sostenerse en esta actividad, sabiendo que vos por ahí haces, no sé, 100 obras y capaz vendés 3 o 4, y sabemos que esto es así. Entonces, bueno, somos cabezaduras, creo que somos cabezaduras, y seguimos para exacto. adelante. pero Sí, todo sale de nosotros y cuesta mucho la sostenerlo, verdad La mucho. verdad que sí, estamos Sí. convencidos que nos encantaría tener las posibilidades que por ahí tienen otros gremios, vamos a decir así. Nícero, de hecho, ha venido trabajando mucho en presentar un proyecto. Yo creo, René, que te comentaba el otro día. eh, Estuvimos hablando días pasados sí, justamente de este tema, sí, que es tan sí, importante. sí, Yo creo que una vez tendríamos que hacer, si te parece bien, y a Nicero también, una reunión exclusivamente hablando de este tema. Porque, sí, bueno, les cuento un poco al resto de la sala, un minuto de qué se trataba para que no queden colgados con el tema, que justamente hablábamos de que todos los otros gremios tienen representación, los músicos, los los danzas, los actores, danzarines, los músicos, los actores, menos los pintores.
los artistas plásticos. Y por eso decíamos, ¿cómo puede ser posible que no lo tengamos? ¿No? Perdemos un poco la fuerza. En realidad hay Exacto. muchas asociaciones, no es que no hay muchísimas, demasiadas, y lo ideal sería que hubiera una gran asociación de artistas plásticos. Ahí está. Este, pero es muy difícil, y digamos, uno sabe que, no sé, lo que sabemos, ¿no? Que son los músicos, de pronto consiguen, no sé cómo estarán ahora, porque de verdad creo que estamos en el área de las artes en general, todos bastante complicados, pero yo sé que los músicos, por ejemplo, conseguían créditos para comprar un instrumento, para hacer algún tipo de show, o conseguían subsidios. No sé si en la actualidad lo están pudiendo hacer. Antes, con el Fondo Nacional de las Artes, había alguna posibilidad para los artistas plásticos. En este momento Exacto. confieso que desconozco si hay posibilidad de acceso a algún tipo de préstamos, o para comprar no sé, una prensa para grabado, o para lo que sea. O, por Y estamos ejemplo, perdón que complicados. interrumpa, ¿no? Los músicos, por ejemplo, tienen el coro nacional, la orquesta, el cuerpo de baile, los bailarines, y nosotros no tenemos nada así. Claro, no, no, no. Si Salvo hubiera una los, exposición estable de artistas nacionales, así como existe el coro polifónico nacional, sería claro, maravilloso. claro. Los muralistas tal Exacto. vez tienen como grupos muy fuertes, en donde trabajan mucho ellos en conjunto, pero no es que como son muralistas y hay grupos armados de muralistas, ellos consiguen subsidios, no. Es muy difícil también para No. ellos. Bueno, creo que estamos todos haciendo todo muy a pulmón, que es muy difícil. eh, y si nos sostenemos es porque pudimos, bueno, armar una estrategia, bueno, en el caso nuestro con la ausencia, muchos amigos artistas son también maestros en sus talleres, y también se vieron muy complicados en la pandemia, porque obviamente no es lo mismo dar clases vía Zoom que dar clases en forma presencial en un taller. Muchos amigos lo han sentido eso. Después, bueno, ahora empezaron de nuevo a recuperarse algunos alumnos, pero está difícil, no es Hay fácil. muchos que no les gusta la clase por Zoom y eso se va perdiendo cada vez más, porque la Yo gente no quiere me lo presencial, Es ¿entendés? que no me imagino, Patricia. Mira, una cosa es cuando vos estás viendo la obra en el taller y te parás al lado de alguien, de un alumno, de una alumna, y hablás y le decís, pero mirá esto, mirá lo otro, fíjate acá, qué está pasando con allá. Pero otra cosa es verlo todo en forma virtual. Yo la verdad es que Exacto. no sé cómo hacen, o cómo hicieron en la época de pandemia, digo, no sé. Pero lo que pasa es que la época de pandemia nos permitió estar más cerca cuando estábamos solos, Claro, estábamos más eso cerca de también. alguien. Entonces, Sí, eso nos sirvió, pero ahora, como esto ya no existe, lo presencial para mí es fundamental. Tu obra, de hecho, la estamos viendo, que es bellísima, pero nos encantaría ver qué tiene la obra, ese papel, cómo está pegado, el tocar. Entonces, me parece que las clases por Zoom, por eso no se eligen ya, porque la claro, gente no siente lo mismo, no siente lo claro, mismo. claro, claro. Entonces, es un tema, es un tema. Claro. Y sí, En y nuestro es cierto, rubro, sí. Sí, perdón. decía que en nuestro rubro sí, tal vez para las clases teóricas, pero para este tipo de Lo trabajo teórico no. es fantástico, pero lo que es Claro, práctico no se puede, lo práctico no es no cierto. se puede. Y sé que hay gente que lo logra, ¿eh? Gente que lo Sí, hace y puede hacerlo, sí, sí, pero la elección de la mayoría que quiere entrar en esto del arte y saber sobre técnicas, no se puede hacer. No se puede, es imposible. Tienes que tener 40 millones de máquinas, de cámaras que te enfoquen de una manera como para que la gente pueda llegar un poquito a lo que querés hacer. claro. Es diferente, es totalmente diferente. Pero No bueno, Menos podemos. mal, bueno, menos mal, ¿no? Que algo está por fuera del área virtual, porque si no, parece que es el mundo cierto, tiene que pasar por una pantalla, ¿no? sí, Está es buenísimo que cierto, la gente prefiera lo presencial. sí, En el tema es del cierto. arte, en donde el contacto con la materia, el tamaño de la obra, los colores. Yo estoy viendo tu obra acá, no sé si es mi máquina o qué, pero yo la conozco personalmente y no tiene nada que ver No, verla obvio, personalmente que creo, verla una. Por eso digo, lo virtual sí nos da Sí, una ayuda, nos permite claro, acercarnos, ¿no es cierto?, a tener claro. esta pero charla, no es lo, no genial. es lo mismo. No, no es lo Pero mismo. para el hacer no hay como lo presencial, el contacto con la materia, ¿no? Con lo que Ujú. se está viendo, haciendo. Eh, Absolutamente. sí, Sí, Y sí, también sí, sí. te perdés el asombro del otro, ¿no? Que es lo que sientes. claro, el vínculo, ¿no? De docente La a alumno devolución también. es fantástico eso, cuando
los demás están viendo y diciéndote cosas de la obra o ven algo, y ahí yo ni lo vi, ni lo pensé, y me dicen, pero acá vos hiciste tal cosa. No, no lo pensé así, pero me encanta, porque bueno, como que se dispara para diferentes lados, porque tiene que ver con la cabeza y las subjetividades de cada uno de los que miran. Es así. Claro. Yo no sé mucho más que contarles del trabajo, sí decirles que, bueno, esto que veníamos hablando en relación a que las artes plásticas, en línea general, en el panorama general del arte, en la Argentina estaríamos ubicadas como al final de todo, tiene que ver con este proyecto que había en su momento, se había iniciado de parte de Aníbal Cedrón, que era la creación, un proyecto de creación del Instituto Nacional de Artes Plásticas o de Artes Visuales. Fue, bueno, después de algunas reuniones en las que nosotros participamos, se hicieron en la Biblioteca Nacional con un montón de gente de la cultura y demás. Bueno, después Cedrón falleció, y Mauro un poco nícero con la idea de que le parecía algo necesario que exista el instituto. Él retomó, y justamente fue en pandemia, y reuniéndose con un montón de gente, charlando, discutiendo, debatiendo cuestiones que tenían que ver con las necesidades, los problemas, las dificultades que tenemos los artistas plásticos. Él retomó esa idea y armó todo un proyecto de ley que incluso buscó asesoramiento con legisladores o asesores de legisladores, hizo reuniones virtuales también con algunas personas, lo presentó en diferentes lugares, el proyecto, pero bueno, nunca pasó nada, nunca, nadie pasó nada, y ahí quedó, pero es algo que está y que nosotros siempre pensamos que estaría tan bueno, por ejemplo, esto que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Del transporte de obras, que siempre todo sale del bolsillo del artista. El conseguir financiamiento para los marcos, para ver la forma de tener materiales, digamos, todo lo que tiene que ver con las posibilidades que nosotros podríamos tener para poder difundir la obra de los artistas nacionales, que somos un montón y muy buenos. Hay mucha gente muy talentosa haciendo un montón de cosas. Hay pocos espacios para mostrar, espacios gratuitos, porque espacios pagando, galerías que cobren, sí. Yo personalmente no pago para exponer. Nunca lo hice y no lo voy a hacer, ni cero tampoco. Nosotros no estábamos de acuerdo en tener que, encima de que ponemos nuestro trabajo, llevamos nosotros la obra, vos estás poniendo todo, encima pagar para mostrar. Eso no lo hacemos. Bueno, pero sabemos qué es lo que pasa, es lo que hay. Así que mostramos a donde podemos, donde nos invitan, pero no pagamos. Es así. Muy Es bien. así. Y cada vez menos espacios porque se cierran unos cuantos, así que la Sí, verdad que es triste, ¿no? sí, por lo Eh, menos acá. No sé, las personas que nos ven, que por ahí son de otros países, yo no sé si tienen facilidades o tienen las mismas dificultades que tenemos nosotros. La verdad es que desconozco cómo ¿Puedo es la decir algo? situación. ¿Puedo hablar? sí, Sí, Gonzalo, Oye, mira, eh, René y Patricia conocen la realidad de Chile. ajá. Yo soy miembro ¿cómo se llama? De derecho de autor, o sea, soy miembro de la dirección del derecho de autor en Chile. Sacamos leyes nuevas que van a salir más adelante, en la cual al artista se le va a pagar por exponer su obra en Ah, algunos espacios. Y para eso en este momento estamos evaluando lo que se llama un tarifario. Tarifario por la calidad del artista, tarifario por los espacios de exhibición, por ejemplo. Pero ese tipo de cosas cuestan un mundo llevarlas adelante para que sean legisladas, pero para eso, como lo hemos conversado con Patricia y con René, es necesario unir fuerzas. Si no se forma un grupo poderoso, aunque sea de pocas personas, que sean capaces, y eso es la cualidad que tiene el territorio simultáneo. El territorio simultáneo podría llegar a generar un movimiento a partir de lo que empezó René en su minuto, para llegar a, ¿cómo se llama?, tener ustedes el empoderamiento para tener los lugares de exhibición de su manejo, incluso con arriendos a tercero. Por lo tanto, ustedes podrían gestionar todo un proceso que permita que efectivamente sean un ejemplo dentro de Argentina. Y eso ya lo hemos conversado con René y con Patricia. ah, no, Y, eso- sí, definitivamente no, y da es lo una mismo el realidad. color pero bueno, político, ¿no? Da lo mismo el color político, puede ser de derecha o de izquierda.
siempre va a ser igual. El asistencialismo no funciona. Ustedes tienen que formar un sistema que sea gremialista y que tenga la capacidad de autosustentable. Tienen que Exacto, levantar sus propios medios porque, como bien lo dijo la señora recién, ustedes están pagándolo todo. Sí. Solamente hay que organizar esos pesos para que sea de eficiencia para todo, con el mayor eficiencia y con el menor esfuerzo. Eso es lo que hay que hacer. Y les va a También se puede funcionar. hacer, Eso Es lo sí se que o puede. quisiéramos. pensar en una cooperativa, quizás también funcione. Claro. Es lo que quisiéramos, pero bueno, no es fácil. Estamos también por las características nuestras, por nuestra forma de trabajar. Obviamente, los actores se reúnen en grupo para hacer toda una producción en un teatro, entonces ese grupo, en ese grupo trabajan muchas personas, el director, actores, los músicos que hacen la música, los iluminadores, o sea, se trabaja mucho en grupo. Nosotros tenemos un Claro. trabajo mucho más individual, y eso también hace que sea más difícil organizarnos, vamos a decir así. Ese es el problema. Yo no Ese es el, tengo las respuestas, Ese es el problema. no las tengo, exacto. no las El tengo. problema se llama falta de asociatividad. Claro, claro. Sí, hay una cuestión de individualismo, ¿no? También, obviamente que digamos, en este ámbito hay muchas personas que tal vez son porque tienen suerte o porque disponen de los medios, están en un lugar, como antes decía Patricia, más acomodado, entonces pueden bancar, como decimos nosotros, pagar para conseguir, no sé, buenas críticas, conseguir hermosos espacios de exposición en lugares importantes, pero todo eso teniendo mucha plata, la verdad, Mm, es la verdad, o sea, sí, bueno, igual nosotros no vamos a dejar de trabajar por eso, o sea, por eso no, no, somos luchadoras. y de definitivamente. luchar por lo y de luchar por lo que queremos también, O, obvio, definitivamente. Y una ojalá cosa ahí. logremos esa unión, y encolumnarnos todos, ¿no? Con un objetivo común, que es el Sí, bienestar de todos los artistas, ¿no? mira, Y lograr un poco lo que tiene APECH, que tiene una excelente organización, ¿no? Y apoyo para los artistas que se encuentran en malos momentos. Esto Realmente, De hecho, esto, Territorios Simultáneos, cuando lo creaste, René, junto con Marjorie, mirá lo que era antes de la pandemia y lo que es hoy. Esto creció mucho, Sí, entonces pues, significa que se pudo hacer. Yo sí. creo que nos se va a pudo llevar hacer. tiempo, se pudo hacer, claro, va a claro. llevar más tiempo. De hecho, somos 90 miembros que estamos en territorios y eso no es Mira, poco, ¿no? no, Eh, claro, es un entonces, montón. creo que el trabajo también es valedero y me Ujú. parece fructífero, ¿no? En todos estos años, que Así es. vivimos ya 5 años de territorios. Mira, bastante poquito para la cantidad de gente que participa. Sí, es Sí, verdad. Bien, bien. es, Es verdad. Igual también, antes yo iba a decir que más allá de que por ahí todos tenemos alguna queja o nos pasan estas cosas que por ahí a veces un poco nos bajonean o nos tiran un poquito para atrás, también cuando nos juntamos por alguna causa, conseguido cosas. No sé, por decir, yo me acuerdo de casos muy puntuales, un par de casos que se dieron, por ejemplo, cuando a un colega pintor, que también es escenógrafo, que es Gasparini, yo no sé si ustedes lo ubican, él trabaja con la gente del grupo Catalina Sur, el grupo de teatro, tiene un laburo sí, precioso con ellos, viene trabajando Sí, hace muchos creo años, que- y él en su momento, en su taller, le entraron y le robaron todas sus herramientas, sus materiales de trabajo. Fue realmente horrible lo que le pasó. Era un caso así puntual de una persona que estaba muy mal por ese problema. Y hubo mucha gente que se juntó y se organizó una donación de obras y se hizo una subasta, vamos a hacer, una subasta solidaria y él pudo volver a equipar su taller. En otra oportunidad también participamos en colectas, o sea, donación de obra para comedores de Barracas y de La Boca. También nosotros donábamos obras, se subastaron en las redes, se vendieron y eso fue a lugares en donde la gente lo estaba pasando muy mal y tenían necesidades muy, muy importantes y muy urgentes. Y bueno, en estos casos hemos hecho cosas agrupándonos con otros artistas, con otros colegas,
y siempre exacto. funcionó. La gente también se suma de manera solidaria y el arte en ese sentido nos acompaña y nos ayuda mucho para pensarlo también en función de la solidaridad. ¿Cuándo fue la guerra de Malvinas? Mira, nosotros con Mísero todavía no éramos pareja, pero por allí ya nos veíamos, nos cruzamos en un par de momentos. Y una de las cosas en las que nos vimos fue un encuentro en donde los estudiantes de arte, año 1982, fuimos todos a pintar y la obra se donaba para hacer subastas, para colaborar. Era nuestra manera humilde, ¿no?, de colaborar para ayudar a los chicos que estaban en la guerra, dejando de lado después que hayan pasado cosas que no estaban buenas o que no sé si recibieron algo, pero digo, uno intentó siempre tratar de hacer algo. Ujú. Y lo hemos hecho en diferentes momentos y para diferentes causas. Ahí están viendo Muchas. la serie La Negros serie, no tan negros. la serie No tan negros, me gusta el título, Negros No no tan tan negros. Hermoso. negros. Y discúlpame, ¿trabajás sobre papel negro? No, no, no. En este caso trabajé sobre soporte rígido, o sea, sobre placa de fibra fácil, y Sí. algunos también los hice en tela porque había gente interesada en llevárselos. Hay algunos en Alemania que se vendieron allá, y bueno, los hice en tela para que los pudieran llevar, porque la placa tiene una desventaja. La placa, salvo los tamaños medianos o pequeños, si no, no entran en una valija. Así que bueno, estos hay algunos que ya no están en mi poder, están dando vueltas por la vida y por la zona de allá de Alemania, de Holanda, creo que también. Qué Bueno, estas lindo. suertes que a veces se dan de que hay gente que le gusta lo que hacemos y bueno, y lo quiere tener en su casa, que siempre es un halago. En ese sentido, nosotros teníamos una época que era muy linda porque íbamos mucho a Uruguay. Nosotros hicimos muchas muestras en Uruguay, de diferentes series, hacía muestra Nícero, hacía muestra yo, muchos en Colonia del Sacramento, en un lugar que se llama el Bastión del Carmen. No sé si alguien lo conoce. Bueno, quedaba en Colonia. Íbamos y allí nos habíamos conocido con un señor, un médico, que es cirujano de acá de Buenos Aires, y a él le gustaba mucho nuestra obra, nos iba a visitar, él tenía casa allá en Colonia. Entonces, después él nos empezó a invitar, íbamos a su casa y por ahí nos quedábamos 20 días. Y nos íbamos con Nícero y llevábamos papeles, llevábamos materiales para trabajar, siempre todo muy pequeño, pequeños formatos. Y esta cosa de la vida, que se abrió una galería, me acuerdo, enfrente del Bastión del Carmen, que es donde poníamos. Y entonces nosotros íbamos, por ahí pintábamos 20, 30 trabajos pequeños y dejábamos en la galería. Y se vendían, se los llevaban a España, a México, a Francia. Era bárbaro, porque además nunca pusimos precios muy altos, pero siempre, siempre que dejamos obras allá, todas se vendían. Y los turistas Qué lindo. se las llevaban. Eso fue una época re linda. Este amigo después vendió su casa y Uruguay está un poco caro, se nos hace muy caro. La última vez que fuimos, que fue antes de la pandemia, nos pareció carísimo. No sé ahora, pero bueno, era una época muy, muy linda. Es increíble la tecnología. En la última muestra esta que yo hice en el patio de Berazategui, habían puesto un código QR para que los alumnos de arte pudieran mirar cosas que tenían que ver con mi obra, obras anteriores, hacían algunas referencias a pintores abstractos, toda una explicación que yo cuando lo vi, decía, yo esto no puedo creer que estos cuadraditos en blanco y negro estén dando toda esta información. A mí Toda esta todavía eso me parece muy mágico, información. me asombro. No me deja de asombrar la tecnología. Incluso, la verdad, ¿no? Cada vez más. Sí, Estas salas se grabaron y se van a subir a YouTube, al espacio de Territorios Simultáneos, y bueno, y disfrutar de esta charla tan amena, Gladys. Yo te quiero agradecer y felicitar. Me parece muy interesante tu obra, tu recorrido, y decías que no tenías mucho para hablar. Mirá qué lindo todo lo que hemos escuchado hoy esta noche. Te me cuesta un felicito y poco. les abro la sala para que, bueno, le hagan sus devoluciones a Gladys desde ya. Yo también quiero Nos quedan agradecerte dos por haber minutitos. estado compartiendo todo tu sentir y toda tu obra. Un placer, sabés que yo te tengo mucho cariño y mucho valor también por el trabajo tuyo y de Mauricio, que siempre hemos compartido, porque en realidad siempre compartimos, nos encontramos en Nos marchas, vamos siempre cruzando. estábamos ahí, nos cruzamos. Sí, Y bueno, te felicito realmente y te agradezco muchísimo también que hayas accedido a compartir con el grupo. Un muchas placer. gracias. No, No, muchas por favor. gracias. ¿Qué decir? La verdad es que me siento halagada. De verdad fue un día medio difícil, pero salió. Pudimos encontrarnos. Este, Hermoso. Pudimos, exacto. pudimos.
pudimos, la verdad que sí. Podés entrar todas las veces que quieras, Sí, porque sí. ya sos parte de Territorios, así que te invitamos a que estés en todos los momentos de encuentro que puedas estar y tengas ganas, podés hacerlo. Muchas gracias. La verdad que yo no sé qué más decirles, dejo que la obra hable porque no tengo tanta facilidad para la palabra y más así, hablarle a la computadora, siempre me parece algo tan extraño. Capaz cuando te encontrás con alguien, viste, en una muestra, o te abrazás, te besás y empezás a hablar y hablás y hablas. Y podemos hablar un montón, pero así a la máquina Cuesta, está muy cuesta. extraño. Qué maravilla la obra Sí, es de esta hermosa, mujer, es hermosa esta obra. sí, es muy Me linda. encanta, muy linda, muy linda. Y qué abordaje, eh, sobre todo hacia el color, ¿no? Sí, hermoso Qué eso, el trabajo. trabajo por colores es hermoso. Sí, sí, hermoso, me Muy, encantó. muy lindo. Sí, sí, me encantó. A todos porque se nos corta la sala Ah, final. bueno. Les mando un cariño grande y sí, hace tu devolución hasta que se corte. Nada, yo ¿Quién me estaba encantó. hablando? Yo, Estela Maris. Gladys, bueno, me encantó el laburo este. Y quería preguntarte si, bueno, vi que eres sobre madera, pero si le ponías algo primero encima para imprimir como No, imprimación. solamente 2 o 3 manos de acrílico. Sobre eso pego los papeles y a Vale. partir de pegar los papeles es la primera composición y después trabajo con pastel al óleo. Ah, vale, vale.